Agosto, vamos a estar iniciando el tercer módulo que corresponde al área de personal social. Es decir, vamos a abarcar temas relacionados a problemas de conducta que muchas veces se presentan con suma frecuencia en nuestras aulas y prácticamente vienen a ser nuestro talón de Aquiles, ¿no? Porque si bien es cierto, los problemas de aprendizaje, pues, son importantes y requieren de una debida atención por parte nuestra, de los padres de familia y de toda la comunidad educativa. No menos importantes son los problemas de conducta que van a presentar o que podrían presentar o estar manifestando nuestros alumnos y alumnas. Entonces, estimados colegas, el día de hoy vamos a abordar algunos de esos problemas y en otro día vamos a continuar tocándolos porque, como comprenderán ustedes, son muchos de esos problemas. Comentarles que para hacer más dinámica la conferencia del día de hoy, vamos a hacer lo mismo de ayer, ¿no? Transcurrido una hora de exposición, voy a aperturar los audios, ¿no? Y, mejor dicho, la sala para que ustedes puedan hacer sus intervenciones, ¿no? A través de estar maquillando o pasar por alto estas conductas. Vamos entonces ahora, apreciados colegas, para entrar un poco en contexto, a dar algunas definiciones sobre lo que es los trastornos de conducta, ¿no? Que se suelen presentar o se pueden presentar a lo largo de toda la vida. No son trastornos o no son manifestaciones exclusivamente de la niñez, de la adolescencia o de la juventud, ¿no? Estos trastornos los pueden presentar también personas adultas, personas de la tercera edad, es decir, cualquier ser humano en cualquier etapa de su vida. Vamos a definirlo entonces. Daremos algunas teorías, voy a hacer un marco teórico, ¿no? Para entrar en contexto. Y luego procederemos ya a la explicación más extensa, más detallada, propiamente dicha. ¿A qué llamamos o a qué se suele llamar trastornos de conducta, ¿no? Se dice que son una serie de problemas o dificultades o anomalías, ¿no? Conductuales y también abarcan la parte emocional, ¿no? Del ser humano y se van a presentar en cualquier individuo. Específicamente el día de hoy, bueno, vamos a tratar lo que es en niños y adolescentes, ¿no? Mayormente nos vamos a centrar en los niños. Los problemas que estos alumnos o alumnas pueden presentar van a involucrar en algunos casos el comportamiento o la conducta desafiante o impulsiva, ¿no? Eh, en algunos casos, cuando ya son jóvenes o son adolescentes, se han visto situaciones en las cuales cuando ya el trastorno avanzó, ¿no? No tuvo la debida intervención en su momento, entonces cuando ya son jóvenes pueden presentar consumo de estupefacientes, ¿no? Es posible o se sugiere que se diagnostique un trastorno del comportamiento o de la conducta o un trastorno de tipo emocional cuando estos comportamientos, estas conductas, ¿no? Son perturbadores, ¿no? Y no sean comunes, ¿no? Y se den de manera frecuente, de forma continua, de forma constante, ¿no? En una determinada edad del niño, ¿no? Cuando persisten a través del tiempo, se tornan más graves, ¿no? Es decir, lo que siempre les comento o les digo en forma reiterada, cuando el déficit o el problema o el trastorno no es
abordado a tiempo o en su debido momento, eso no se va a estancar o no se va a paralizar o no se va a mantener, ¿no? Lo que va a suceder es todo lo contrario, tampoco se va a extinguir, ¿no? Es decir, no va a desaparecer. Lo que va a suceder es que tiende a incrementarse, es decir, a aumentar, ¿no? Con el paso del tiempo. Debido a que los trastornos de el comportamiento implican muchas veces unas conductas que en algunos casos las solemos llamar portarse mal, ¿no? O comportarse de manera desadecuada con las demás personas del entorno social. A veces se les llama trastornos de externalización, ¿no? Porque son manifestaciones externas, ¿no? Nosotros en algunas ocasiones y algunos padres de familia aplicamos el término de portarse mal. Sin embargo, no lo deberíamos hacer porque estos alumnos o alumnas ya están presentando una patología, ¿no? Entonces, no es que ellos hagan esto adrede o quieran tener ese tipo de manifestación o de conducta. Lo que sucede es que están sufriendo o están teniendo un trastorno del comportamiento que requiere de ayuda especializada, requiere de ayuda profesional. Generalmente, este tipo de trastornos, de conductas, ¿no? En un primer momento o en un primer lugar son evaluadas o derivadas a los psicólogos, ¿no? En algunos casos, cuando el niño es muy pequeño, estoy hablando de preescolares, lo hacen evaluar con el pediatra. El pediatra lo deriva al psicólogo, ¿no? Y el psicólogo muchas veces ya lo deriva a terapia conductual, ¿no? O hace él mismo la terapia conductual, la terapia familiar, pero muchas veces se omite o se olvida en realidad la evaluación por parte del neurólogo, es decir, la evaluación neurológica, ¿no? Y debería haber una evaluación neurológica. ¿Por qué? Porque este tipo de trastorno, ¿no? Comprende o abarca, ¿no? La parte neurológica, ¿no? Del ser humano. Entonces, si en realidad se quiere o se precisa, ¿no? De una buena intervención, es necesario recurrir al neurólogo pediatra, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Tenemos que enfrentar también el mito, ¿no? El mito del psicólogo y el mito del neurólogo, ¿no? Cuando a un padre de familia nosotros le sugerimos, le recomendamos, le damos a entender que su niño, que su niña debe ser evaluado o es recomendable que sea evaluado por un psicólogo, uff, se le encienden las alarmas, ¿no? Son muy pocos los padres de familia o las personas, el común y corriente de las personas que ven a la profesión de psicología con algo tan común como ir a un dentista o ir al oftalmólogo, ¿no? Y más aún si le dices neurólogo, ¿no? Si al común de la gente le dices neurólogo, ¿no? Entonces ya no quieren y se quedan a mitad del camino. ¿Qué sucede? Que se quedan a mitad del camino, ¿no? Y como se quedan a mitad del camino, entonces el alumno, la alumna, no tiene una buena evaluación y por consiguiente un buen diagnóstico. Y el problema, el déficit o la anomalía o el trastorno va a continuar incrementándose a lo largo de los años. Entonces, sugerencia, ¿no? Evaluación por el psicólogo y neurólogo, por favor. Bien, vamos a ver ahora las posibles causas para ya luego entrar de lleno a definir en sí esos trastornos. Vamos a ver las posibles causas, ¿no? Y digo posibles causas porque la sintomatología o las causas varía de individuo a individuo, ¿no?
no todos las personas, no todos los sujetos van a presentar la misma sintomatología, ¿no? O van a presentar las mismas señales, ¿no? Y por consiguiente, ¿no? También no pueden presentar necesariamente todos las mismas causas, ¿no? Entonces, puede ser que algunos presenten dos o tres causas, otros presenten cuatro o cinco y otros presenten solamente una, ¿no? Eso va a depender de cada individuo. Bien, las condiciones que contribuyen al desarrollo del trastorno o el déficit de conducta se consideran o se asumen, ¿no? Que son multifactoriales, ¿no? Es decir, se pueden presentar por una serie de factores, ¿no? Que van a contribuir al desarrollo de la misma, ¿no? Las pruebas neuropsicológicas, y a eso me refería cuando la intervención tiene que ser psicológica y neurológica, ¿no? De ambos profesionales, han demostrado que los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Con trastornos o déficits de conducta, tienen un deterioro, ¿no? Del lóbulo frontal del cerebro, por eso les decía que este tipo de patologías tienen un origen neurológico, ¿no? Un origen cerebral, ¿no? Entonces, que interfiere su capacidad de planear, de evitar el daño, de razonar frente a algunas circunstancias, frente a situaciones determinadas, ¿no? Y que muchas veces los conlleva a aprender experiencias negativas, ¿no? O a ser muy susceptibles frente a experiencias negativas, porque muchas veces no son conscientes o no miden la magnitud de la conducta o del comportamiento que están desarrollando, ¿no? Por eso yo les decía que no era adecuado o quizás no era preciso emplear el término se porta mal o es malcriado, ¿no? Porque son niños o niñas o adolescentes que muchas veces no están conscientes, ¿no? De lo que están realizando, de la conducta que están ejecutando, ¿no? Entonces, ellos más bien están siendo víctimas, ¿no? De su propio déficit, del propio trastorno que están sufriendo, que están padeciendo, ¿no? Entonces necesitan ayuda, necesitan atención profesional, ¿no? Se considera que el temperamento durante la infancia tiene una base, tiene un cimiento, ¿no? En la genética, ¿no? Muchas veces se puede decir, en algunos casos, que es congénito, ¿no? O que es hereditario, ¿no? Los niños y adolescentes que presentan un temperamento difícil, ¿no? Tienen más probabilidades de desarrollar problemas conductuales, ¿no? En este caso, yo también recomiendo observar o analizar el árbol genealógico de los niños, ¿no? De los pacientes, puede ser de los niños o de las niñas que presenten este tipo de trastornos, tanto el árbol genealógico por parte materna como paterna, ¿no? Porque muchas veces vamos a encontrar que probablemente, ¿no? Algunos de los familiares podrían ser los abuelos, los tíos, alguien, ¿no? Ha tenido algún problema de conducta, ¿no? O algún tipo de trastorno, ¿no? Es como cualquier otra anomalía, ¿no? Por ejemplo, si en el árbol genealógico tú ves que hay, no sé, abuelos con diabetes, ¿no? Entonces, tenemos que asumir que de repente por allí alguno de nuestros hijos va a ser propenso, ¿no? A coger la diabetes, ¿no? De repente no la va a desarrollar, pero sí va a tener mucha predisposición, ¿no? A padecer de esta enfermedad. Entonces tenemos que tomar las medidas necesarias, ¿no? Lo mismo sucede con el aspecto psicológico, emocional, ¿no? Ver de repente dentro de la familia, en alguna de las generaciones, ha habido alguna persona
que ha tenido esto, ¿no? Entonces tenemos que estar teniendo cuidado con los niños, ¿no? Para ver en qué momento, si es que se presenta, podemos hacer una intervención temprana, ¿no? Mm, Por otra parte, los niños, las niñas y adolescentes de ambientes, de hogares disfuncionales, ¿no? O desfavorecidos, ¿no? Eh, Desorganizados, ¿no? Disgregados, ¿no? No necesariamente, pero tienen más probabilidades de desarrollar estos problemas de conducta o trastornos del comportamiento, ¿no? Aunque se puede encontrar esto en todos los grupos socioeconómicos, ¿no? Es decir, no podemos decir, bueno, los estratos económicos bajos son los que presentan mayor índice o presentan mayor porcentaje y los estratos económicos altos no, ¿no? Como toda patología, ¿no? No mide condición social ni edad, ¿no? Por eso yo les decía que se puede presentar a cualquier edad, ¿no? Ahora, nosotros estamos tocando el tema de los infantes, los niños, los adolescentes, porque es lo que nos compete por nuestro quehacer pedagógico, ¿no? Pero eso no quiere decir o no quita de que en personas adultas o hasta en personas de la tercera edad se puedan presentar este tipo de trastornos, ¿no? Entonces, las causas más comunes o las causas que son más frecuentes, ¿no? Porque no son todas las causas, simplemente estoy tratando de abarcar las más comunes, ¿no? Son las siguientes, ¿no? Podría ser por consumo de estupefacientes o alcohol por parte de los padres, ¿no? Cuando el individuo, ¿no? Cuando la madre se encontraba en la etapa gestacional, ¿no? En otras palabras, colegas, cuando la madre está gestando, cuando la madre se encuentra en la etapa gestacional, y el individuo está en la vida intrauterina, si la madre tiene consumo de estupefacientes, consumo de alcohol, consumo de fármacos que no son especiales para personas gestantes, todo eso va a influir y va a deteriorar el desarrollo del feto. ¿No? Hay gente que todavía no termina de entender esto. Venimos diciéndolo durante años, ¿no? Se viene educando a la población, se hacen campañas de salud y se dice, ¿no? Cuando la mujer, cuando la madre está embarazada, tiene pues que tener muchos cuidados, ¿no? En todo lo que conlleva su proceso de embarazo, ¿no? La madre que está gestando no puede fumar, no puede consumir alcohol, ¿no? Eh, Menos estupefacientes, fármacos indebidos, ¿no? A veces, ¿qué sucede? La madre no lo consume, pero lo consume la pareja, ¿no? Y se cree erróneamente que como la pareja lo consume, no le va a afectar al feto, ¿no? No le va a afectar al feto, ¿no? Pero sí le afecta. ¿Ya? Sí le afecta, ¿no? Entonces, siempre tener mucho cuidado con eso, ¿no? Influye mucho también el tema de los conflictos familiares, violencia verbal, violencia psicológica, violencia física, ¿no? Cuando la madre está gestando, también, les reitero, debe vivir, por lo menos tratar de que esté en un clima saludable, tranquilo, en la medida de las posibilidades, ¿no? Y no estar llena, ¿no? O no rodearse de gente tóxica que le causa, o gente conflictiva, pues que le va a estar causando incomodidades, va a tener violencia psicológica, física, verbal, todo eso va a afectar al feto, ¿no? Trastornos de tipo genético, ¿no? Allí me refería al aspecto de que cuando son hereditarios, ¿no? De repente dentro de la familia hubo alguien, ¿no? Que ha tenido algún tipo de ese trastorno, entonces cabe la probabilidad de que uno de los hijos lo herede, ¿no?
Bueno, cuando ya pues el individuo nació y ya creció un poco y está en la edad infantil, cuando es víctima de maltrato infantil, también puede desarrollar este tipo de conductas, porque es una reacción frente a los adultos que lo maltratan, ¿no? Generalmente el maltrato viene del hogar, por parte de su entorno familiar, ¿no? De su núcleo familiar. ¿No? Del contexto donde ellos se están desarrollando, ¿no? Entonces, ya llegan a la escuela, ya llegan a la institución educativa con este trastorno, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros lo notamos, lo evidenciamos y le comentamos esto a los padres, ¿no? Los padres tratan de maquillarnos la situación de otra manera, ¿no? Y no digo todos, pero sí algunos, ¿no? Me ha pasado a mí que los padres nos ponen, pues, como que el niño vive en una total calma, vive en el paraíso. Y no es así porque los niños cuentan todo, ¿no? Ellos nos llegan a decir qué es lo que sucede en la casa. Bien, entonces vamos a ver ahora algunos síntomas del trastorno de conducta, ¿ya? Vamos a ver alguna sintomatología, ¿no? La sintomatología que podrían presentar algunos de estos niños, ¿no? La mayoría de síntomas, ¿no? Toda esta sintomatología es vista con niños con trastorno de la conducta, ¿no? Que van a ocurrir también a veces en niños sin este trastorno, ¿no? Por eso que a veces es difícil detectar la anomalía, el déficit, ¿no? O el trastorno. Sin embargo, ¿no? Niños con trastorno de conducta nos vamos a dar cuenta o lo vamos a poder evidenciar o notar más porque la conducta es reiterativa, ¿no? Es decir, ocurre de forma constante, ocurre de forma repetitiva, ¿no? Es decir, se presenta muchas veces, constantemente, ya es el día a día, ¿no? Y también ya está abarcando el tema del aprendizaje, ¿no? Es decir, para entendernos mejor, la mayoría de niños, por no decir casi todos, o nos incluiríamos también nosotros mismos, ¿quién no ha tenido cuando era niño, pues, un episodio de mala conducta, ¿no? Que la mamá nos cuenta, ¿no? Ah, cuando tú eras niñito, cuando eras chiquito, te portabas mal o eras muy inquieto, pero quedó ahí, ¿no? Porque era una conducta que se estimuló en el momento. No, niña, ya sabes. Qué niña, de repente por ahí no le dio una rabieta, una pataleta, ¿no? Entonces, pero ahí más quedó, ¿no? De repente pasó y listo, ¿no? Como suele suceder, pero ya estaríamos hablando de un trastorno de conducta cuando estos episodios son constantes, son reiterativos. Y lo vamos a notar más cuando ya está afectando o está involucrando el aprendizaje de nuestros alumnos. Es decir, el alumno a raíz o a consecuencia de esta conducta que tiene, ya no puede concentrarse al momento de hacer sus actividades educativas, ya no presta atención, no puede realizar bien sus tareas, sus ejercicios, ¿no? Hay un desajuste escolar, lo notamos también cuando hacemos las evaluaciones, ¿no? Ha bajado en su rendimiento, ¿no? Entonces, y también lo vamos a observar en las relaciones interpersonales con los demás niños, con las demás alumnas, ¿no? De su entorno, ¿no? Vemos que ya son conductas que se producen de manera seguida, ¿no? Va a tener problemas con las relaciones interpersonales y con las habilidades sociales, con su autorregulación, ¿no? Lo siguiente que voy a presentar son los síntomas más comunes del trastorno de la conducta, ¿no? Sin embargo, tengo que añadir o tengo que destacar que cada niño, cada individuo, cada persona puede experimentar o puede presentar diversos síntomas.
¿ya? No necesariamente presentan todos estos síntomas o no hay una regla general, no está estandarizado, no está generalizado. Cambian y varían de persona a persona, ¿ya? Vamos a ver ahora entonces la conducta agresiva, ¿ya? ¿A qué se llama conducta agresiva? Seguramente ya tenemos una idea, tenemos noción de lo que es la conducta agresiva, ¿no? Es cuando el niño causa o amenaza, ¿no? Daño físico a otros niños, ¿no? Y puede incluir lo siguiente, es decir, por eso se llama una conducta agresiva, porque es un niño que puede lastimar a sus compañeros, ¿no? Tanto de manera física como de forma verbal, ¿no? Manifiesta un comportamiento intimidatorio, ¿no? Es decir, muchas veces suelen amenazar, ¿no? Suelen intimidar a sus compañeros, presentan conductas de acoso, ¿no? En algunos casos riñas, ¿no? Riñas físicas o verbales, ¿no? Y en otros casos se ha podido observar que presentan crueldad o indiferencia frente a los animales, frente a las plantas, ¿no? A veces hemos tenido o hemos observado estas conductas y muchas veces pensamos que ya va a pasar, ¿no? Por ejemplo, esos niños que cuando uno los saca o hay plantas en la institución educativa y observamos que ellos arrancan las hojas de las plantas o les dices, no pises la planta y van y la pisotean, ¿no? Hasta que no la vean bien pisoteada, bien estropeada, no la dejan, arrancan la planta de raíz, no saben o no pueden tener mascotas porque no las saben tratar. Si ven algún animal indefenso, lo lastiman. Entonces, esas ya serían posibles señales de alarma o de alerta de que por allí este niño, esta niña tiene predisposición a presentar algún tipo de trastorno de la conducta, ¿no? Muchas veces he visto en algunos casos que los padres la maquillan, ¿no? No, él le ha roto la planta porque no se dio cuenta, porque no sabe, es chiquito, ya le voy a enseñar, le voy a explicar. En la casa no es así. Él en la casa tiene sus macetas. Acá no sé qué le ha pasado, qué le ha sucedido, ¿no? O si no te dicen, ¿no? "Ay, él ama a los animales, él quiere a los animales. En la casa tiene mascotas. Acá no sé qué ha sucedido, qué ha pasado. Pero no es así. Sabemos que en la casa es igual o es peor, ¿no? Conducta destructiva, ¿no? La conducta destructiva puede incluir lo siguiente, ¿no? Luego les voy a poner un videíto muy cortito, ¿no? No acostumbro poner videos en las conferencias, pero muy cortito para que podamos visualizar la conducta, ¿ya? Conducta destructiva son aquellos alumnos o alumnas, ¿no? Que les gusta romper o maltratar las cosas, ¿no? De manera intencional, ¿no? Y muchas veces no solamente las cosas de su pertenencia, sino cosas ajenas, ¿no? Por ejemplo, no sé si les ha pasado alumnos que están en el aula y le rompen el color al compañero, le malogran el tajador, le rompen la regla, se quieren comer algo de su lonchera, ¿no? Le rompieron las hojas del cuaderno y luego dicen, no me di cuenta, disculpa, me equivoqué, ¿no? Entonces ya esas son ese tipo de conductas, ¿no? Violación o transgresión, ¿no? Transgresión de las reglas, de las normas de convivencia, ¿no? Sabemos todos nosotros como docentes que nos manejamos, pues, ¿no? Con normas de convivencia eh, dentro del aula, ¿no? Dentro de la institución educativa, ¿no? Entonces, estos alumnos son individuos, ¿no? Son niños, son niñas o adolescentes que van a estar presentando dificultades para cumplir las normas de convivencia, las consignas, las reglas que se ponen, ¿no? Para poder convivir, ¿no? De forma tranquila entre todos los niños, ¿no? Los alumnos. Entonces, son alumnos que, por ejemplo,
no toca ir al recreo, ¿no? Y ellos quieren salir al recreo, ¿no? Porque se les antojó, porque ya están cansados. Ya dimos el tiempo para ir al baño y ellos fuera de ese horario quieren seguir yendo, ¿no? Sabemos nosotros como docentes que sí podemos permitirle a los alumnos que vayan al baño fuera del momento porque es una necesidad fisiológica, pero nosotros también que somos adultos nos damos cuenta cuando el alumno ya lo hace con otra intención, ¿no? Que quiere salir del aula. Y muchas veces se salen del aula pidiendo permiso para ir al baño y se ponen a deambular por el colegio, ¿no? A mí me ha pasado. Yo tenía alumnos que me decían, Miss, deme permiso para ir al baño, y me hacían unas muecas que ya prácticamente iban a miccionarse ahí en el salón. Entonces los dejaba salir y luego venía la auxiliar, la secretaria o algún personal, ¿no? Y me decía, Miss, lo hemos encontrado deambulando por tal piso o en la oficina de no sé dónde, ¿no? Entonces, obviamente yo confiada en que había ido al baño, ¿no? Le dejaba, pero pasaba el tiempo, no podía tampoco yo dejar a mis alumnos, no podía dejar el aula, ¿no? Entonces, con esa preocupación, ¿y esto qué hacía? Mandaba al policía escolar, mandaba a alguien, ¿no? Y el niño que era que se había ido a pasear por todo el colegio, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con este tipo de alumnos, ¿no? eh, Como ya empiezan a manifestar ese tipo de conductas, ¿no? Que tienen problemas de interacción, ¿no? Con sus demás compañeros, ¿no? Y ya va asociado también con un problema de aprendizaje, entonces empiezan a presentar otra conducta que es el ausentismo escolar, ¿no? Ponen pretextos en casa, ¿no? Con sus padres o con sus cuidadores o con sus tutores, ponen pretextos para no asistir a la institución educativa, al colegio, al nido, a la escuela, ¿no? Entonces, me duele la cabeza, tengo cólico, tengo fiebre, cualquier excusa, ¿no? Allí viene lo que yo les decía, tienden a presentar conductas escapatorias, ¿no? No se escapan de la institución educativa, porque no se pueden escapar, ¿no? Pero sí, eh, bajo excusas o pretextos, salen del aula, ¿no? Salen del aula. Lo más frecuente que les acabo de decir yo es que usan el pretexto de ir al baño, ¿no? Entonces, y sale y deambulan, se pasean, están haciendo otra cosa, ¿no? Tienen la conducta o tienden a manifestar la conducta de burlarse de sus compañeros cuando sucede algo, es decir, si el compañero se cayó, se atoró, se demoró en escribir algo o no lo hizo a tiempo, tienden a burlarse, tienden a mentir, ¿no? A decir mentiras, ¿no? Eh, y en algunos casos, hablamos ya de jóvenes, ¿no? O de adolescentes, ¿no? Presentan una tendencia a iniciar la actividad sexual a temprana edad, ¿no? Eso ya sería en el caso ya de alumnos de secundaria, ¿ya? Bien, vamos a hablar de los tipos de trastornos de la conducta, ¿no? Tradicionalmente, los tipos de trastornos de la conducta han sido o generalmente son pues el más conocido, el TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es el más común, el que a veces uno mismo ni se da cuenta, pero en el aula tienes dos o tres, ¿no? Y pensamos erróneamente, ah, no, ese niño es muy inquieto, ese niño es muy movido, o ese niño viene con eso, con lo otro, pero no, ya está presentando el TDAH, ¿no? El otro tipo de trastorno también es el trastorno negativista desafiante, ¿no? Y tenemos el otro tipo de trastorno de la conducta, ¿no? Que es conocido como el trastorno disocial, ¿no? En esos casos vamos a poder observar o ver a niños que les gusta hacer bullying a sus demás compañeros, presentan trastornos de ansiedad acompañados de todo este déficit que presentan, pueden presentar trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Depresión, vamos a ver cuadros también de depresión, trastorno de estrés postraumático, eso lo vamos a ver luego, bipolaridad y trastornos alimentarios, ¿no?
Miren, les comento una experiencia que yo tuve, ¿no? Cuando enseñaba en primer grado. Yo tenía una alumna y bien raro encontrar niñas con esto porque generalmente son los varones, ¿no? Yo tenía una alumna eh, que presentaba TDAH, ¿no? Ella presentaba el trastorno de déficit de atención y se le había también aumentado y eso que ella tenía, iba a terapias, pero el tema era ahí que, bueno, era todo un tema porque venía de un hogar disfuncional, pero el tema era la abuelita que la consentía demasiado, ¿no? Y la mamá no paraba en casa porque la mamá era una mamá joven que trabajaba, entonces prácticamente la que la criaba era la abuela. Pero bueno, aparte de tener el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Todo el día paraba con la cabeza girando a todos lados, ¿no? Por más de que yo empleaba las estrategias para que ella se concentre y todo, pero era una alumna que presentaba conductas obsesivas, ¿no? Por ejemplo, ella tenía fijaciones con el color azul, ¿no? Era obsesiones con el color azul, ¿no? Es decir, si hacíamos algún trabajo, le tenía que dar a ella todo lo que era azul. Y cuando pintaba algo, lo pintaba de color azul, ¿no? Incluso llegó a tener, bueno, yo le observé también y al final le llegaron a detectar rasgos de autismo, ¿no? Se le había complicado cuando ya le estuvieron haciendo las evaluaciones, porque las evaluaciones tardan, ¿no? A veces una evaluación te arroja algo, pero cuando las evaluaciones continúan van saliendo más cosas. Y también lo que me llamaba la atención en ella era que eh, cuando iba al baño, ya, ella no podía ir sola, siempre tenía que ir con la auxiliar porque imagínense, primer grado, ¿ah? Y tenía que ir con un auxiliar, porque ella decía que dentro del baño habían animales, habían insectos que estaban volando y que la querían atacar, ¿no? Entonces, cuando yo recién la conocí, una vez me había pedido permiso para ir al baño, yo no sabía porque no me habían dicho, no me habían dado los antecedentes. A veces en los colegios las autoridades no te dicen, ¿no? Deberían decírtelo desde un inicio, pero a veces te lo dicen luego. Entonces un día entra gritando al aula, yo le había dado permiso para ir al baño, al servicio higiénico, y entra gritando, Miss, en el baño hay animales, hay mariposas, hay insectos, me quieren atacar. Y a mí de verdad que yo estaba en clase, a mí me dejó en shock porque yo decía, ¿de dónde entraron? La niña está exagerando, lo primero que yo dije, ¿no? De repente hay una, no sé, una mosca, una mariposa, pero era una institución que paraba, pero súper limpia, pero bueno, ya. Dejé a los niños allí haciendo una lectura, porque ya, bueno, era primer grado, ¿no? Entonces, y el baño estaba pues muy cerquita, a unos pasos, ¿no? Del aula, ¿no? No tenía yo que caminar mucho, era pegado al aula, por decirlo de alguna manera. Y cuando voy, enciendo las luces y todo, porque ella gritaba, no había nada, nada de nada, nada de nada. Ya, bueno, entonces ya continué con mi clase, la senté, todo. Cuando acabó toda la jornada educativa, ya me comuniqué con la directora, con el promotor, bueno, hablé y ahí recién me dijeron lo que tenía la niña, ¿no? Entonces era una niña y de verdad que yo ese año pues tuve un año bien difícil, bien complicado con esta niña porque presentaba una serie de conductas, era muy inteligente, ¿ah? Era muy inteligente, muy hábil cuando ella avanzaba o decidía avanzar o podía, mejor dicho, podía, estaba en la condición de un momento de concentración que podía tener, avanzaba muy bien. Y recuerdo mucho que coloreaba muy bien, ¿no? En relación a los demás niños de su edad, coloreaba muy bien, ¿no? Pero cuando ella era medicada, incluso, era medicada, ¿no? La mamá me dijo que era medicada, ¿no? Entonces, pero la niña pues tenía unas fijaciones y unas cosas, le gustaba también en el recreo dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y se pegaba contra la pared durante el recreo, ¿no? O sea, era como si se frotara de espalda contra la pared, ¿no? En el patio
No, le gustaba hacer eso, ¿no? Tenía una serie de conductas extrañas que yo poco a poco fui comprendiendo, fui entendiendo y tuvimos que trabajar con la niña, con la psicóloga, con su terapista, ¿no? Y yo, ¿no? Pero es un trabajo complejo, colegas. Bien, ahí estamos observando, miren, en la primera imagen se ve, ¿no? La profesora está tratando de hablar con el niño, ¿no? En la imagen superior y el niño voltea porque no entiende, ¿no? O sea, no es que sea desobediente, ¿no? O que no quiera escuchar lo que le están diciendo, simplemente no presta atención porque no logra focalizar, ¿no? Lo que le están diciendo, lo que le quieren transmitir, ¿no? Por eso que se distrae y voltea, porque no entiende, ¿no? Allí también en las otras diapositivas estamos viendo, pues, en las otras imágenes cómo el niño incomoda o molesta a sus demás compañeros porque eso le causa satisfacción, ¿no? Cuando ya tienen este tipo de trastornos, el hecho de incomodar a sus compañeros y ver que sus compañeros se molestan o se ponen tristes o se fastidian, a ellos les causa satisfacción. Bien, ahora sí, colegas, vamos a entrar a uno de los trastornos de la conducta que más me apasiona, que más me gusta porque, y parece una ironía, ¿no? Que más me gusta, pero me gusta porque trato de entender y ver cómo funciona el cerebro humano, ¿no? Cómo puede haber tantas cosas dentro del cerebro que ocasionan, ¿no? Que los individuos desarrollen este tipo de trastorno, ¿no? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Y este trastorno es uno de los más frecuentes, ¿no? Se dice que de 10 alumnos, ¿no? Dos tienen este tipo de trastorno. Generalmente, no es una regla, pero generalmente se presenta más en el sexo masculino, ¿no? Sí se han dado casos o se dan casos de que se presenta en el sexo femenino, pero generalmente la mayoría de casos son de sexo masculino, ¿no? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad es muy complejo porque va a arrastrar o va a ir asociado a problemas de aprendizaje. Es decir, el alumno que tiene TDAH, ¿ya? Siempre va a tener problemas de aprendizaje porque no presta atención a las explicaciones y como no presta atención a las explicaciones, no entiende lo que le quisieron decir y como no entendió, su avance no es igual como sus demás compañeros. Entonces, este tipo de alumnos necesitan de un aprendizaje individualizado, personalizado. En otras palabras, tú das tu clase normal y explicas a todos tus alumnos y luego te acercas donde tu alumno y le explicas a él exactamente lo que tú quieres que desarrolle o que haga, ¿no? Otra sugerencia, son muy manipulativos, ¿no? Hay que tener material para que él manipule, para que ellos toquen, porque así entienden mejor, ¿no? Los conceptos, lo que nosotros, los aprendizajes que nosotros queremos transmitirles, los aprenden mejor, ayúdense a través de imágenes, ¿no? Ayúdense a través de imágenes, ayúdense a través de materiales concretos, ¿no? Que ellos puedan tocar, sentir, percibir, porque son muy kinestésicos. Es decir, si bien es cierto, tienen problemas de conducta, tienen muy desarrollados los sentidos, ¿no? El sentido del oído, el sentido del tacto, lo tienen muy desarrollado. Inclusive son muy sensibles a algunos sonidos, ¿no? Pueden presentar mucha hipersensibilidad a algunos sonidos, ¿no? Entonces como que les perturba o les incomoda sonidos muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, una alarma, una sirena, ¿no? Volúmenes muy altos, muy estridentes, ¿no? Les va a incomodar, ¿no? Eh, Van a presentar diferentes tipos de conductas en cuanto a la atención, ¿no? Generalmente no se quedan quietos, ¿no?
Es decir, son alumnos que paran en constante actividad, ¿no? Se pueden estar moviendo en la silla, balancearse en la silla, su cuerpo lo tienen moviendo, estando sentados se siguen moviendo, ¿no? Cuando no pueden tener un autocontrol o autorregulación muchas veces de sus movimientos, ¿no? Cuando ellos, nosotros damos la indicación a los alumnos, bueno, que no se distraigan con él o algo, ellos se distraen solos, ¿no? Yo he tenido alumnos, bueno, yo tenía que trabajar de la siguiente manera, ¿no? Les cuento. Les tenía que quitar la cartuchera, no, ustedes dirán qué mala la Miss, no, yo les tenía que quitar la cartuchera y darles únicamente lo que iban a utilizar en ese preciso instante, ¿no? Por ejemplo, van a usar lápiz y borrador, solo le doy lápiz y borrador. Van a utilizar colores, le tengo que dar los colores de uno en uno, no le puedo dar todos. ¿Por qué? Porque cuando yo no sabía, ¿no? Porque todos hemos pasado por un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando yo no sabía, yo ingenuamente o erróneamente les dejaba, como todo niño se le deja tener su cartuchera, ¿no? Porque son útiles escolares personales, ¿no? Pero ¿qué hacía? Hacía torre con los colores, cuando le venían sus episodios porque entran en crisis, tienen momentos de crisis, ¿no? Entonces, se hincaba con los colores, él mismo se agredía, se autoagreden, ¿no? O quería hincar con los colores a su compañero más cercano, ¿no? O si no, quería malograr hincando el cuaderno, ¿no? Con la punta de los colores quería malograr, ni qué decir de la tijera. Una vez se quiso tajar el dedo chiquito, entonces ya a mí me recomendó la misma psicóloga, me dijo, no, con él no puedes trabajar así. A él le tienes que quitar la cartuchera. Y yo todavía decía, no, Miss, pero me parece algo muy abrasivo, ¿no? Porque todos los niños quieren su cartuchera, ¿no? Forma parte de ellos. Pero me dijo, no, no hay forma, vas a trabajar mejor y se va a concentrar más cuando tú trabajes así, ¿no? Le quitas la cartuchera y le vas dando uno por uno lo que necesita. Obviamente nada con tijera, ¿no? Si vas a hacerlo con tijera, tú tienes que estar allí sentada al costado de él, dedicarte especialmente a él, ¿no? Y así he tenido que trabajar, ¿no? Tuve que trabajar así y con sus materiales también, ¿no? Son niños o alumnos que también quieren comer fuera de hora, ¿no? Son muy manipulativos, ¿no? Te dicen diferentes excusas. A mí llegaba y me decía, a mí tengo hambre, no he tomado desayuno, ¿no? Y era mentira porque la mamá me mandaba mensaje y me decía que sí había comido, ¿no? Otra cosa que presentan ellos, este tipo de alumnos, no todos, pero que suelen presentar, es que muchas veces como son muy kinestésicos, es decir, tienen en algunos casos, no en todos los sentidos muy desarrollados, el sentido del gusto también lo tienen desarrollado o en algunos casos deteriorado, entonces son sensibles a algunos alimentos, ¿no? Son sensibles a algunos sabores, ¿no? Es decir, a veces no comen de todo, no, no comen de todo porque sienten alguna sensibilidad. Yo me acuerdo que la mamá a este niño le mandaba su lonchera y él tenía que comer únicamente lo que le mandaban en su lonchera. Él a veces pedía que le inviten a algunas cosas, pero todos estaban prohibidos. Bueno, ya sabían que no le podían dar, ¿no? Inclusive lo que le mandaba la mamá a veces no lo quería comer, ¿no? Porque yo recuerdo que él tenía mucha eh, sensibilidad a lo que es las cosas dulces, ¿no? Y no le gustaba tampoco el pollo, tenía una fijación con el tema del pollo, ¿no? Y la mamá le paraba mandando pan con pollo, el pollito picado, bueno, esto es un tema. Luego lo continuaremos conversando. Las personas con TDAH, ¿no? Van a presentar problemas con un grupo de habilidades importantes, ¿no? Conocidas como la función ejecutiva, ¿no? Eso va a crear desafíos, ¿no? En muchos ámbitos, ¿no? Es decir, en la escolaridad, ¿no? En el colegio, ¿no? En el nido. Y como el TDAH continúa, ¿no? Porque el TDAH generalmente, pues, no, por no ser una enfermedad, sino un trastorno, no tiene cura, la persona tiene que aprender a manejar su TDAH, es como la dislexia, ¿no? Y a convivir con él.
Entonces, en el trabajo, en la vida cotidiana, ¿no? También van a presentar problemas cuando ya son adultos, ¿no? Tienen que aprender a autorregularse. Bueno, ya con tantos años de terapia ya aprenden ellos mismos a cómo manejarse, ¿no? Por ejemplo, las personas con TDAH a menudo tienen capacidad para organizarse, son desordenados en pocas palabras, ¿no? Como son inquietos, son muy activos, entonces tienden a ser desordenados. Entonces, ¿cómo se organizan ellos? Cuando son pequeños les podemos hacer, así como a los autistas, ¿no? Les podemos hacer como un llavero, ¿no? O como una libreta con imágenes donde ellos saben qué es lo que tienen que hacer, qué actividad. ¿No? Allí sale, por ejemplo, comer, alimentación, ir al baño, bañarse, cambiarse, ¿no? Entonces, a ellos también hay que organizarles así para que ellos se ubiquen, ¿no? A través de las imágenes o sí, bueno, ya son niños un poco más grandes que ya leen de forma escrita, ¿no? Y cuando son ya adultos, bueno, ellos andan con sus agendas, ¿no? Con sus horarios, con sus organizaciones, se manejan con eso para no perderse en el tiempo, ¿no? Generalmente también son personas que no terminan o no concluyen una actividad, ¿no? Por lo mismo que son distraídos, ¿no? Es decir, empiezan algo, ejemplo, empezó a pintar y no terminó de pintar y ya quiere ponerse a recortar algo o quiere ponerse a armar un rompecabezas o quiere ponerse a escribir o quiere ponerse a leer, ¿no? Y cuando son adultos, bueno, ¿cómo se manifiesta? De repente empezó a cocinar, pero no terminé de cocinar y apaga la cocina porque se acuerda que tenía que barrer o se acuerda que tenía que trapear o recordó que tenía que lavar la ropa, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces quieren hacer 5 cosas a la vez y no terminan de hacer ninguna, ¿no? Eh, Tienen dificultades para acatar consignas y para seguir instrucciones, ¿no? Por eso generalmente a ese tipo de niños, ustedes se van a dar cuenta, no les gusta hacer trabajos grupales, ¿no? No les gusta, por ejemplo, cuando hay olimpiadas, cuando hay trabajos de psicomotricidad, les cuesta trabajo participar. ¿Por qué? Porque no entienden o no logran comprender las instrucciones, las indicaciones que uno da, les cuesta dificultad comprenderlas, ¿no? Entonces, Miss, ¿cómo podríamos hacer si tenemos una actividad de psicomotricidad, alguna actividad lúdica, de repente alguna olimpiada, algo en el colegio? Bueno, ellos pueden participar repartiendo los materiales o los tienen ahí con ustedes y luego los hacen participar de forma individualizada, o tratar de que se integren al grupo, ¿no? Van a presentar también poco manejo de sus emociones o poca tolerancia frente a la frustración, ¿no? Es decir, dificultades para autorregularse, ¿no? Es decir, por ejemplo, voy a continuar con el tema de la actividad deportiva, ¿no? Si es que ellos pierden o su grupo perdiera, ¿no? Entonces ellos no lo van a tomar como, bueno, perdí y en la siguiente me voy a esforzar, lo voy a hacer mejor y voy a ganar, ¿no? Ellos pueden frustrarse y van a llorar, van a gritar, de repente se tiran al piso o hacen una pataleta o quieren ir a agredir al del equipo opositor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no controlan sus emociones, no se autorregulan, ¿no? Y sucede con muchas personas adultas, ¿no? Cuando no han sido tratadas a tiempo, no sé si ustedes han visto, muchas veces se ven en las noticias, esas personas, ¿no? Que, por ejemplo, les dicen algo en la fila del banco o en la cola del banco y ya, o he visto, ¿no? En la televisión, cuando, por ejemplo, están conduciendo sus automóviles, ¿no? Y viene la luz, el semáforo para, ¿no? Y porque el otro no paró, porque el carro lo pasó, todos se bajan y hasta andan con sus bates de béisbol y le rompen las lunas al otro chofer, al otro conductor, es decir, pues imagínense el grado de violencia, ¿no? Estamos hablando ya de gente adulta, ¿no? Estamos hablando, ya estoy poniendo el ejemplo de personas adultas. Miren, allí tenemos un cuadro sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? eh, Va a presentar problemas en el aprendizaje, ¿no? Porque ya les he dicho por qué presenta problemas en el aprendizaje, porque no puede atender bien, no se concentra, ¿no? Problemas con los pares, es decir, con los niños
contemporáneos, ¿no? De su edad, ¿no? Es decir, dificultades en las relaciones interpersonales, en las habilidades sociales, ¿no? Riesgo de lesiones, ¿por qué? Porque cuando no se les permite agredir a otro niño o no lograron agredir a otro niño, ellos mismos muchas veces se quieren autoagredir o autolesionar, ¿no? Esos ya son en casos más avanzados, ¿no? eh, Como tienen frustración porque no logran, son conscientes, están viendo de que no logran avanzar al mismo ritmo de sus compañeros y no se logran concentrar, pueden desarrollar cuadros de ansiedad y depresión, ¿no? Es decir, como les vuelvo a reiterar, el TDAH no viene solo, ¿no? Siempre va a venir acompañado o vinculado con otro problema más, ¿no? Eh, en algunos casos algún tipo de problema mental, ¿no? Bien, ahora vamos a ver los tipos de TDAH, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿ya? Vamos a ver sus tipos porque existen muchos tipos. Y una vez que pasemos con esta etapa de los tipos de TDAH, voy a aperturar la sala para que puedan ustedes hacer alguna intervención, interactuemos, ¿no? Porque yo estoy segura que en aula este tipo de problema, este tipo de trastorno es muy frecuente, entonces sé que muchos de ustedes han tenido o tienen, ¿no? Algún alumno o alumna con este tipo de trastorno. Entonces, vamos a ver el tipo de trastorno de déficit de atención e hiperactividad de forma inatento, ¿no? De forma inatento. Van a presentar aproximadamente 5 a 6 o más síntomas de inatención, ¿no? Es decir, la persona, el individuo, manifiesta dificultades para mantener la atención, ¿no? La concentración y dificultades para organizar sus tareas, ¿no? Eh, es decir, no se logra organizar, no se logra concentrar, ¿no? Debido al tema de eh, la inatención, ¿no? Luego vamos a tener el otro, que es el hiperactivo impulsivo, ¿no? Es decir, la persona eh, quizás mantiene por un periodo corto una atención adecuada, ¿no? Pero por periodos muy cortos, es decir, 5 minutos, 10 minutos, dependiendo de la edad que tenga el niño o la niña, ¿no? Generalmente nosotras sabemos que los niños del nivel preescolar, sin tener este tipo de déficits, ¿no? Sus periodos de atención son cortos, ¿no? Porque es debido a su edad, ¿no? Ellos son activos, quieren jugar, quieren distraerse, ¿no? Pero un alumno o una alumna con este tipo de déficit, ¿no? Su periodo de atención es más corto, ¿no? Entonces, sin embargo, si logra atender ese periodo de tiempo que yo les digo, 5, 10, 15 minutos, ¿no? Eh, n- en contraposición va a presentar que no puede controlar sus impulsos, ¿no? Es decir, es muy impulsiva, ¿no? Si, o impulsivo, si ve que algo no cuadra dentro de sus estándares o dentro de sus márgenes, reacciona de forma brusca, ¿no? Puede gritar, puede darle un puñete a la carpeta, ¿no? Puede tirar algo o aventar alguna cosa, ¿no? Te puede tirar algún manazo, te puede querer agredir, puede aventar la silla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es impulsiva, no controla, ¿no? No se olviden que acá estamos hablando de individuos o personas que el trastorno es de tipo neurológico, ¿ya? Y el combinado, ¿no? Que es una tipología más frecuente que se da con el TDAH, ¿no? Es que las personas presentan
generalmente una combinación de estos dos, ¿no? El inatento y el impulsivo, ¿no? Bien, entonces, a ver, van a ser las 8:10. Me gustaría que puedan hacer sus intervenciones, colegas, ¿no? De repente hasta acá, hasta donde hemos llegado de la conferencia, en varones, se presenta más en varones que en niñas. ¿Se puede presentar en niñas? Sí, pero en menor cantidad, en menor porcentaje. Mayormente se va a dar más en la población masculina. Eso no quiere decir que no se va a dar en la población femenina, pero hay un mayor índice de porcentaje que es más en la población masculina, ¿ya? Eh, Otros indicadores, ¿no? Es de que bueno, hasta antes de la pandemia, hablo antes de la pandemia, ¿ya? Era un 7 u 8% de la población infantil presenta este tipo de trastorno. Ahora los datos se han actualizado porque ya pasaron de la pandemia hasta este año que está corriendo, son más o menos 4 años. A 4 años de haber pasado, ¿no? Que han transcurrido, los datos se han actualizado y ahora resulta que a raíz de la pandemia y todo esto, eh, el porcentaje se ha incrementado y ahora se habla de un 10%, ¿no? De la población que presenta este tipo de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, no solamente infantil, sino en adolescentes y en jóvenes, ¿no? Porque sabemos que cuando esto no es abordado a tiempo, no es detectado, diagnosticado y tratado a tiempo, ¿no? No cuentan con las terapias y todo esto avanza, 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 ¿no? Y se va arrastrando hasta la adultez, ¿no? Otro dato estadístico, ¿no? Se dice que el 15% de la población que padece este tipo de trastorno, ¿no? Va a reducir o a mejorar su sintomatología, es decir, los síntomas, ¿no? Considerablemente al llegar a la edad adulta, siempre y cuando haya estado recibiendo terapia, ¿no? Es decir, esto no se extingue, ¿no? Simplemente se mejora, ¿no? Es decir, por ejemplo, si estaba en 10, ¿no? En la edad adulta va a poder estar en 6, ¿no? Pero no se va a extinguir, ¿no? Y los que no siguen la terapia van a seguir, van a arrastrar este trastorno hasta la edad adulta, ¿no? Son esa gente que anda pues haciendo de todo, que no se organizan, que llegan tarde, que son indisciplinados, ¿no? Entonces, sí o sí necesitan ser evaluados, diagnosticados y seguir terapia, ¿no? La terapia no solamente nos va a ayudar en el manejo dentro del aula, sino que la terapia también tiene que ser familiar para que su entorno más cercano, es decir, su familia, sepa cómo contribuir y cómo ayudar al manejo de esto. Sobre todo, muchas veces se sabe sobrellevar o ya tenemos estrategias en el día a día. Lo difícil es manejarlos en sus momentos de crisis, ¿no? Entonces hay que tener buenas herramientas para saber cómo manejarlos en sus momentos de crisis, ¿no? Eh, Vamos a ver o vamos a observar algunas características del TDAH, ¿no? En primer lugar, tenemos que decir que es un trastorno grave del neurodesarrollo y por consiguiente, como es un trastorno grave del neurodesarrollo, porque va a acarrear también problemas de aprendizaje, no viene solo, ¿no? Viene en paquete, entonces tiene que ser evaluado por un neurólogo, ¿ya? No solamente por un psicólogo, sino por un neurólogo. Necesita la evaluación de un neurólogo, ¿ya? Esto va a afectar fundamentalmente o esencialmente, ¿no? Dos dimensiones, ¿no? La atención y el control inhibitorio, ¿no? Es decir, la atención y concentración y el manejo y control de sus impulsos, ¿no? De sus impulsos, de su conducta, ¿no? Ellos, como yo les decía, no es que quieran estarse moviendo
o que quieran estar en ese estado exacerbado muchas veces, sino que ellos no logran controlarse, ¿no? No pueden controlarse, ¿no? Entonces, eh, bueno, de repente, a ver, hacer un paréntesis, ¿no? Ustedes saben que las personas que padecen Parkinson generalmente son personas adultas o de la tercera edad, manifiestan una serie de temblores corporales, ¿no? Que no los pueden controlar. Algo así sucede, ¿no? Para que lo entendamos mejor con el TDAH, ¿no? A veces ellos están inquietos, se paran, suben, saltan, se mueven, voltean, giran, ¿no? Pero muchas veces no es que ellos lo quieran hacer, sino que no pueden controlarse, ¿no? No pueden controlar esa función del control inhibitorio, ¿no? Otra característica que va a tener este tipo de trastorno, ¿no? Es que repercute en todos los aspectos del individuo, es decir, afecta toda su vida, ¿no? Afecta el área cognitiva. ¿Por qué afecta el área cognitiva? Porque siendo ellos muy inteligentes, generalmente tienen un coeficiente intelectual promedio o muy elevado, ¿no? Mucho más que el coeficiente intelectual promedio, son muy inteligentes, ¿no? Les va a afectar el área emocional, ¿no? Porque como no manejan, no tienen una buena autorregulación, no tienen buena tolerancia a la frustración, no manejan bien las relaciones interpersonales, no manejan bien las habilidades sociales. Entonces, esto les va a afectar el aspecto social y cuando ya son adultos, ¿no? Les va a afectar también el aspecto laboral, ¿no? ¿Por qué? Porque son aquellas personas que tienen pocos amigos o casi no tienen amigos, personas que, bueno, yo he visto, ¿no? Que cuando hay reuniones familiares, no les gusta que eh, concurran a este tipo de reuniones o los invitan al último para que no vayan porque saben que son personas que, ¿no? Van a tener un tipo de conducta diferente, ¿no? Entonces, eh, como les digo, el TDAH, ¿no? El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno muy complejo, ¿no? Y ni qué decir, pues, de los problemas de aprendizaje que van a acarrear, ¿no? Porque estos niños con el TDAH, ¿no? Generalmente no van al mismo ritmo de sus demás compañeros, ¿no? Y eso los hace sentir mal. Puede traer un problema de autoestima, baja autoestima, o de lo contrario, un problema eh, de trastorno oposicionista desafiante, ¿no? Es decir, se vuelven, eh, pueden presentar violencia verbal frente a sus compañeros o pueden presentarse un tanto agresivos porque se sienten cómodos, fastidiados, frustrados de que ellos no pueden ir avanzando al mismo ritmo. Sin embargo, cuando ustedes tengan el diagnóstico adecuado, van a poder ir avanzando con ellos. Como les digo, usen mucho material didáctico, ¿ya? Es decir, con ellos no trabajen mucho primero, en una primera etapa con libros y cuadernos, ¿no? Trabajen con ellos, con materiales que ellos puedan tocar, puedan manipular, puedan sentir, les va a ir mejor, es otra ruta de aprendizaje. Y luego que has transitado por esa ruta de aprendizaje, ya pasa a los medios convencionales, ¿no? Ya pasa a los medios convencionales, a los medios tradicionales. Ahora la tecnología nos brinda también otras herramientas, ¿no? Cuando quieras enseñarle también a ellos algo, emplea canciones, trabalenguas, rimas, ¿no? Aplique esas cosas. Traten de que se integren al grupo del aula. Yo sé que es un poco difícil a través de brindándoles responsabilidades a ellos, que participen. A veces ellos mismos no van a querer participar, por ejemplo, en actividades dirigidas en el recreo, ¿no?
de repente estamos haciendo, no sé, carreras de obstáculos, ¿no? O lanzamientos de pelotas que tienen que ellos hacer un juego de puntería para que las encesten en unas latas o en unos baldes. Entonces, de repente ellos en algún momento no lo van a querer hacer, pero pueden ayudar a pasar los materiales, ¿no? Que se sientan que también tienen algún tipo de participación, ¿no? Que sientan que de una u otra manera nosotros los estamos integrando y que sus compañeros también les están dando esa acogida, ¿no? Ahora, al momento de sentarse, bueno, a mí me funcionaba también que a veces a estos niños o bien los sientas a tu costado, ¿no? Muy cerca a ti para poder monitorearlo, ¿no? Para que el control sea mejor, o bien lo puedes poner con niños, con alumnos que son muy tranquilos, ¿no? Y que ellos también, él se va a contagiar de esa tranquilidad o de eso de sus compañeros, ¿no? También te puede funcionar por ahí. Es decir, tienes que ir variando las estrategias para ver cuál es la que se adapta mejor al alumno o a la alumna que tienes, ¿no? O cuál es la que te funciona mejor, ¿no? Vamos a continuar para ya ir terminando porque estamos ya cerca a terminar. Bueno, este tema no, definitivamente pues no va a terminar hoy día, lo vamos a tener que continuar en otra sesión, aparte de los demás temas que nos faltan, ¿no? Vamos a dar alguna sintomatología del TDAH, ¿no? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Estos niños o niñas pueden presentar signos en algunas de estas áreas o en todas ellas, ¿no? Por ejemplo, falta de atención es algo clásico, ¿no? Es lo que siempre va a venir, ¿no? Son niños que se distraen con facilidad, no pueden concentrarse mucho, ¿no? Tienen problemas para centrar o fijar su atención en algo, ¿no? O mantenerse enfocados en algo, ¿no? En algunas ocasiones no escuchan o no interpretan bien las instrucciones, las consignas, las indicaciones, ¿no? Se pueden perder en detalles muy importantes, ¿no? Y no acaban generalmente lo que empiezan, ¿no? Que era lo que les decía, es una característica de estas personas, ¿no? Por ejemplo, puede estar pintando algo, se cansó, se aburrió o se distrajo en algo, algo le llamó la atención y ya no quiere pintar, sino que ahora quiere escribir o quiere recortar o quiere armar algo, ¿no? Es posible, ¿no? Que divaguen o sueñen despiertos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O que pierdan el tiempo. Es decir, en algunas ocasiones ustedes los van a notar como pensativos, como que están distraídos, ¿no? Como que divagan, como que, ¿no? Están abstraídos de algo, ¿no? Eh, Pueden parecer distraídos o olvidadizos, ¿no? Y no recordar sus cosas, pero esto es por el problema de atención que manifiestan, ¿no? La hiperactividad es otra característica u otra sintomatología, ¿no? Son inquietos, se mantienen, tienen mucha energía, ¿no? Siempre están moviéndose y se aburren con mucha facilidad, es decir, quieren estar cambiando de actividad constantemente, ¿no? Otra cosa que yo hacía, por ejemplo, ¿no? Y que les doy como tips, porque eso es lo que ustedes me piden bastante, Miss, pero ¿qué podemos hacer ahorita, ¿no? En este momento, si se está presentando. Bueno, cuando yo lo veía muy inquieto, ¿no? Eh, Pedía que me venga a ayudar alguien al aula y lo hacía correr alrededor del patio, ¿no? O le hacía hacer algunos ejercicios. Salía, corría, hacía algunos ejercicios, algunas actividades de psicomotricidad que nosotras sabemos, ¿no? Y entonces ya como que botaba toda esa energía y ya regresaba ya un poco más calmado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Otra sintomatología que presentan en que a veces andan muy acelerados, ¿no? Es decir, como que van a otra velocidad, ¿no? Nosotros vamos en velocidad 10 y ellos van en 15 o quieren ir en 18. Entonces es como que van a prisa, ¿no? Van corriendo, ¿no? Entonces, al momento de hacer sus cosas. Entonces, por lo mismo que quieren ir muy a prisa, cometen errores, ¿no? Cometen errores porque quieren hacerlo todo a veces cuando tienen esos episodios de concentración o de atención para que
no se les va y ese momento de atención o concentración lo quieren hacer todo rápido, ¿no? Entonces, eh, suelen trepar, saltar, armar mucho laberinto, mucho alboroto, ¿no? Eh, Tratan de ver formas de llamar la atención de los demás, ¿no? Y muchas veces nosotras como educadoras lo tomamos como que están molestando o incomodando a sus demás compañeros, pero ellos no lo toman como que molestan a los demás. Ellos lo hacen porque quieren ser el centro de atención, ¿no? Quieren ser el foco de atención. Entonces, por ejemplo, yo tenía alumnos que todo el aula estaba en silencio porque estaban escribiendo la pizarra o estaban desarrollando el libro y el alumno se ponía a aplaudir, ¿no? O a hacer sonidos. Hacen como sonidos de animales o algo, ¿para qué? Para llamar la atención y que los demás compañeros se distraigan o se rían, ¿no? Entonces, tratan de sacarlos de su esquema, ¿no? Otro punto, otra sintomatología es que son impulsivos. No todos, pero algunos presentan impulsividad, ¿no? Los niños, las niñas que son impulsivos actúan demasiado deprisa, ¿no? Antes de pensar, es decir, primero hacen, luego piensan, es decir, no miden las consecuencias de lo que están haciendo, ¿no? Entonces, como les digo, van muy a prisa, muy acelerados, ¿no? Con mucha adrenalina, ¿no? Con frecuencia interrumpen la clase, empujan, se chocan con otras personas, tienen dificultades para esperar su turno, ¿no? Quieren hacerlo todo deprisa, se creen el foco de atención o el centro de atención. Es posible que hagan cosas sin pedir permiso, ¿no? Es decir, ellos solo se mandan, ¿no? En algunas ocasiones quieren utilizar cosas que no les pertenecen, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen muy desarrollado el sentido de pertenencia, ¿no? Ejemplo, ellos ven un borrador que les gusta, un tajador que les gusta y lo pueden tomar. No lo toman porque en sí así lo quieren hacer, sino porque no tienen, como les digo, muy desarrollado el sentido de pertenencia. Entonces creen que las cosas están allí, que no tienen dueño y que lo pueden agarrar en el momento que ellos creen conveniente, ¿no? Eh, Pueden presentar también reacciones emocionales muy intensas, ¿no? Es decir, como no tienen un buen manejo de sus emociones o no se saben autorregular y tienen poca tolerancia a la frustración, ¿no? Por ejemplo, si perdieron un partido o si no les diste en el momento que ellos quieren sus plumones o su cartuchera o la lonchera, ¿no? Pueden reaccionar con un episodio de crisis donde van a gritar, van a llorar de manera exacerbada, de manera exagerada, pueden hasta aventar las cosas o tirar de las cosas, ¿no? Bien, acá tenemos un cuadrito, ¿no? Para que nos ayude un poco más, ¿no? En el cual se presenta un retraso en el desarrollo de las funciones ejecutivas o ejecutorias, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en el cuadro, lo pueden observar bien, dificultad para manejar el tiempo, ¿no? Es decir, no se ubican bien en el tiempo, por eso que a veces hacen las cosas muy deprisa o no terminan de hacer lo que han empezado o simplemente no quieren hacer nada, ¿no? No quieren hacer nada. Se ponen en una actitud pasiva, ¿no? Les cuesta mucho trabajo prever las consecuencias, ¿no? Por lo mismo que no tienen mucha atención y concentración, entonces no miden las consecuencias, ¿no? Presentan problemas para organizar la información, ¿no? Van a presentar problemas para organizar la información. Como son desordenados, entonces les cuesta trabajo organizar la información. Estos niños, si bien es cierto, van a presentar problemas en el aprendizaje en el área de comunicación, con mucho más razón van a presentar problemas en el área de matemáticas, ¿ya? Eh, Tienen una baja autoestima y baja automotivación, ¿no? Es decir, a veces no quieren hacer las cosas porque saben que de repente las van a hacer mal o que no las van a terminar, ¿no? Tienen dificultades o les va a costar más trabajo el tema de resolver problemas, ¿no? Dificultades para controlar sus emociones, ¿no? Les cuesta trabajo seguir indicaciones
y seguir consignas, ¿no? Bien, entonces, colegas, faltan 2 minutos para las 9 de la noche. Voy a volver a aperturar la sala, ¿no? Y bueno, ahí tienen abierto también el chat del grupo para que ustedes, antes de que concluyamos, puedan hacer algún tipo de intervención